Este día, basado en la carta de San Pablo a los hermanos filipenses, yo quiero sustraer 3 ideas, 3 declaraciones mejor, que están en el capítulo 1 de esta carta del apóstol Pablo a los filipenses. Naturalmente voy a referir al escritor y en algún momento usurparé el lugar del escritor para expresar esto mismo, este sentir a ustedes como servidores, a ustedes como congregación, a ustedes que siguen creyendo en medio de la adversidad en el Señor y que han entendido que la vida es así, pero los días mejores de los que hablamos, algunos de esos los vamos a disfrutar aquí en la tierra y algunos otros, o mejor, el resto, todo lo mejor, será en la mismísima presencia del Señor. Quiero decirles que la iglesia de Filipos, aparte de ser incluida en el propósito de Dios de ser evangelizada, gozó de dicha bendición en un momento. Uno de sus habitantes se expresó, un ciudadano macedonio. El apóstol Pablo tuvo la visión. Se dice la visión de Pablo en relación al macedonio. Y el macedonio en la visión dijo estas palabras: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, dice el escritor, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El plan de Dios es que el mundo le conozca, y el medio o uno de los medios, el más significativo e importante, es precisamente el Evangelio. El Evangelio es el que nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como el enviado de Dios, como el que vino a buscar para salvar, como el que sostiene y sustenta a la iglesia en el presente. Pero fue maravilloso cuando de una manera directa, creo que envuelto en aflicción, en angustia por la ignorancia de este mensaje, que el apóstol Pablo tuvo esta visión. Ahora, cuando una visión es de Dios, no deberíamos buscar despropósitos en nuestro hacer, aunque hayan momentos difíciles. Pablo pasó momentos difíciles. Usted recuerda que él fue apresado allí en Filipos, porque él operó sobrenaturalmente en el nombre del Señor un milagro sobre una persona que adivinaba. El dueño de este o de esta lo denunció, lo difamó al punto que lo capturaron y lo llevaron a la prisión, a él y a Silas. Y estando allí en la prisión, cualquiera podría decir: ¿por qué nos metimos en esto? Estábamos bien. Allá donde estábamos predicando, todo estaba saliendo bien. Y vea con qué situación se nos recibe aquí. No hemos hecho nada indebido, no hemos hecho nada ilícito. Y nos meten a la cárcel. Pero ese no fue la reflexión de ellos, por el contrario, como que se codearon, ¿verdad? Y se dice uno al otro: no demos lugar a preguntas, no demos lugar a situaciones que se tornan adversas. Mejor cantemos, mejor adoremos. Y ustedes saben que en un momento, cuando esto hacían, las paredes de la cárcel se estremecieron por un terremoto y ahí estaba la presencia de Dios con ellos. Y fue por ese momento que apareció uno de los pasajes que recitamos, que aplicamos, a razón de que el carcelero les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él les dijo, o él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vea usted, en una situación adversa, cumpliendo con una visión, con un propósito, y Dios sabe que situaciones así
podrían venir sobre la iglesia, pero entonces Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia sigue caminando, la iglesia va hacia su objetivo final, la iglesia está en el propósito de Dios. Cada uno de los que la formamos hemos encajado perfectamente en esta visión, en este propósito, y como templo cristiano lo reconocemos. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y vamos para adelante. ¿Cuántos dicen amén por ello? Amén. Entonces, de esta carta, particularmente del capítulo 1, sustrayendo algunos versículos, están los tres elementos que quiero presentarles. Primero es su gratitud, segundo es su ruego y tercero es su confianza. Hablando de la gratitud, en los primeros versículos, Pablo revela su gran amor por ellos. Pensaba frecuentemente, continuamente, y el texto bíblico dice que le daba gracias a Dios por ellos. Versículo 3 del capítulo 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Dónde está Pablo? Esta es una de las cartas que se llaman las cartas de la prisión. Él escribió esta carta estando en la prisión. Sus días estaban contados, estaba sentenciado, pero allí en ese ambiente hostil, en esas circunstancias, el Espíritu Santo le indicó, le inspiró para que escribiera. Y él está recordando a sus hermanos de la iglesia en Filipos, y entonces dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Mantenía también una constante preocupación por ellos. El versículo 7 dice: cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Pueden ustedes imaginarse su estado emocional, anímico en ese momento, lejos de sus hermanos, en circunstancias adversas, pensando en ellos, en todos los que formaban la iglesia de Filipo? Y entonces él dice de una manera entrañable: yo estoy con ustedes, recordándoles continuamente y dando gracias al Señor por sus vidas. La palabra entrañable significa desde su interior, desde sus entrañas. ¿Puede usted imaginarse la pasión que había en él hacia sus hermanos? Y tratando la manera de tomar estas palabras, estos días fuera de casa, ay hermanos, qué momentos, pensando en ustedes, pensando en la hermandad, diciéndole allá a Dios, no entendemos esto. Cuida a los hermanos, cuida a las familias. Quizá eso nos hacía, hermanos, sentir más difícil el distanciamiento. No podíamos estar tan próximos, estábamos distantes. Pero ahí, desde lo más hondo de nuestra alma, considerábamos su vida, su testimonio, su accionar, todo aquello que significa en nuestras vidas para ustedes. Entonces ustedes pueden imaginarse, y yo no estoy haciendo una comparación tan abrupta con el sentir de Pablo, pero yo sé que cada uno de ustedes conoce el valor de ser agradecido. Una de las cosas que debe de caracterizarnos a los cristianos es la gratitud.
Usted debe de tener gratitud, comenzando con Dios y con aquellos que le extienden la mano, le han extendido la mano una y otra vez. No se olvide de decir: gracias, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú has hecho en nuestra vida, y gracias por los medios que tú has ocupado o estás ocupando para nuestro bienestar. Me agradó tanto escuchar, ya estando en casa, una oración de Mary, cuando ella, recibiendo alimentos, poniéndolos en mesa: Señor, que así como ha llegado este alimento a nuestra mesa, que así llegue a la casa de nuestros hermanos. Que también ellos sean visitados y bendecidos de esta manera. Vea usted entonces, si yo le pido que después vaya y piense en esta carta que es extraordinaria. Entonces no solamente hay que darle gracias a Dios, sino también hay que agradecer a las personas que buscan y piensan en nuestro bienestar. Bendito sea su nombre. En segundo lugar, vamos a encontrar su ruego. Vea usted el versículo 9 al 11. Y esto pido en oración. Ahí él va a describir qué es lo que está pidiendo por sus hermanos filipenses. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vea usted, está él apuntando al día de Jesucristo. Él es consciente de un proceso por el que están pasando los hermanos. Y él sabe muy bien las luchas que ellos están teniendo en su vida diaria. Él puede entender que no todo está funcionando adecuadamente en la vida de ellos, de sus familias, por razones que él podía comprender y entender. Y entonces este ruego apunta hasta ese día de Jesucristo. Que nada pueda entorpecer el encuentro del creyente con el Señor en el día del Señor. Usted puede comprenderlo entonces, que el ardor de su alma, la súplica de su interior por el Señor era trascendente. No era simplemente por cosas de la vida, no era simplemente por aquellas necesidades básicas. Él está pensando cabalmente en la razón del cristianismo. Usted y yo somos cristianos no por cosas, no para vivir bien, lo cual es correcto y agradable, pero usted y yo somos cristianos con un objetivo claro y extraordinario: el día del Señor, cuando nos encontremos con el Señor y cuando seamos metidos totalmente en su reino para estar eternamente y para siempre a su lado. Esa es la razón de su fe. Las circunstancias no deben de cambiar ese objetivo, esa visión, porque después de deshecha esta nuestra piel, vamos a verlo cara a cara y estaremos por los siglos de los siglos al lado de nuestro bendito Salvador. Ahora observe el ruego, la súplica, la petición. Su petición era que abundaran en amor. El amor es la mayor expresión del cristiano, basado en las promesas, en la promesa duradera e incondicional, no en una emoción inestable. No es algo que hoy está en mi amar y mañana no, sino que la oración es que abundaran en amor. Su petición también era que abundaran en ciencia, lo que sugiere un entendimiento íntimo basado en una relación con la persona. Es decir, que tengan la capacidad de relacionarse continua y constantemente con las personas.
Que nada venga a opacar la situación de la hermandad, de la familiaridad y de vernos que estamos formando parte de un cuerpo. Si yo le pido en este momento que lleve su dedo a su boca y mire, hermano, le ensarte los dientes, no solamente va a sentir dolor el dedo, sino todo el cuerpo. Levanten la mano los que somos un cuerpo en Cristo. Entonces vea usted exactamente el ruego del apóstol. Además, su petición era que abundaran en todo conocimiento. Esto implica que tuvieran la capacidad de entender y de discernir exactamente las cosas. Que pudieran llegar al punto del entendimiento, de la comprensión del porqué de estas cosas. Y no entrar en una situación al punto de debilitar nuestra relación, nuestra comunión con el Señor. También su petición era que abundaran en frutos de justicia. Aquí el término justicia describe la fuente o la naturaleza del fruto, el comportamiento. Aquí, hermanos, nosotros nos damos cuenta de que esto tiene que ver con la operatividad del Señor en nuestra vida. ¿Cómo es que Él está operando diariamente de tal manera que nosotros podamos cada día parecernos un poco más al Señor? Preocupémonos cuando perdemos algunas de las características que ofrece la Biblia, que nos presenta la Biblia en relación al Señor. Preocupémonos si en vez de parecernos un poco más a Él, nos estamos debilitando en ese parecer y por momentos nos parecemos al que no debemos, al chamuco como le llaman. Y todo esto en su oración tenía un fin, que el Señor fuera glorificado. Hermano, cada decisión, determinación que usted tome para apegarse, para arraigarse en el Evangelio y toda actividad que usted celebre en el reino de Dios, todo esto es para que su nombre sea glorificado. Cada servicio que usted presta en la interioridad de esta comunidad, de esta iglesia, usted debe de suscribirlo, que es para la gloria de Dios. Y todo eso le llevará a un entusiasmo, le llevará a una satisfacción, y usted se verá precisamente como un aliado delante del Señor. En tercer lugar, y esto es bien importante, nos habla de su confianza. Su confianza del progreso y desarrollo espiritual de ellos. Leamos de nuevo el versículo 6. Esto es bien importante. Lo hemos citado en muchas ocasiones. Él dijo, estando persuadido de esto. Yo lo llamo al término confianza. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta buena obra, apreciados hermanos, es un proceso divino, es un proceso de Dios, es un proceso que comenzó cuando nosotros creímos en el Señor. Allí comienza la operatividad de su cambio, de su transformación. Y justamente usted puede entender que su vida a esta altura, después de 34 años de ser cristiano, algunos tenemos más, ¿verdad? Ya usted se da cuenta de cuánto ha mejorado, de cuánto ha cambiado. ¿O no ha cambiado nada? No se ve por momentos igual a Cristo. San Pablo los está animando y yo quiero que nos animemos hoy de que el Señor sigue obrando en nuestra vida. Y démosle gracias a Dios cuando hemos vencido uno de esas intenciones, de esas
provocaciones del diablo sobre nuestra carne y que nosotros hemos dicho, no, eso no va conmigo, fue en otro tiempo, ahora soy una nueva creación, ahora soy una nueva criatura, el Señor está operando en mi vida, Él está operando, ya no soy como antes, ahora soy diferente, porque yo nací en Cristo y mi vida le pertenece a Cristo y Él está transformándola. Además, cuando Dios inicia un proyecto, lo termina. Nosotros hemos utilizado eso, hermanos, cuando estamos pasando por alguna situación física, ¿no es cierto? Y decimos, es que hermano pastor, lo que Dios empieza, lo termina. Pues apliquémoslo en este contexto del apóstol. Él comenzó en cada uno de nosotros una obra de transformación, una obra regeneradora, una obra de una nueva vida. Y Él sigue trabajando, Él sigue obrando, pero también esto es importante declarar. Está en su campo si usted quiere ser mejor hoy que ayer en su fe cristiana. Nadie va a decidir por usted. Si usted quiere crecer, quiere mejorar su andar en Cristo, es su decisión. No puede ser decisión de otro. Gracias por el intencionado. Gracias por el que llegó a impulsarnos, a hacernos sentir de que las cosas no están caminando bien en nuestra vida espiritual. Gracias por ello. Pero al final es usted el que toma la decisión. Si quiere seguir siendo como ha sido o quiere usted tener una trascendencia en su vida espiritual, de tal manera que usted diga, el Señor está obrando en mi vida. Festeje a Dios cuando el pecado le ha instado a introducirse en él y que usted lo venció. Festeje y puede decirle, pecado, te vencí. Hace 10 segundos me dominaste, pero después de 10 segundos te he vencido. Festeje cuando usted es instado a faltarle a Dios y no lo hace. Festéjelo. Dígale, gracias Señor, porque me estás dando más fuerza para poder ser lo que tú quieres que yo sea. Y la meta suya y mía es llegar a ser como Cristo. El apóstol Juan dijo, hijitos, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero un día le veremos cara a cara y seremos semejantes a Él. Bendito sea su nombre. El Señor sigue obrando. El Señor sigue obrando. En Él está, o en Él hay una voluntad extrema de ayudarnos a crecer en Él, a crecer en gracia, hasta que complete el trabajo en nuestra vida. Él promete terminar la obra que ha comenzado en usted. Así dice el apóstol. Estoy convencido que el que comenzó en ustedes la transformación, la regeneración, la va a finalizar en el día de Jesucristo. Cuando se siente incompleto o afligido por sus faltas, recuerde las promesas y provisiones de Dios. No permita que su condición actual le robe el gozo de conocer a Cristo o le impida crecer más cerca de Él. Que estas circunstancias queden en la historia y que usted pueda decir, todo esto me ayudó y ahora he madurado más en la fe que es en Cristo Jesús. He crecido en fe, he crecido en confianza, me he dado cuenta de cómo Dios ha cuidado de mí. He dicho esto en otras ocasiones, estando fuera, y miraba allí en el Facebook que ustedes ponían, escriben mensajes, ponen historias. Y yo decía, gracias Señor. No me fijaba en lo que habían escrito, solamente decía, gracias Señor, porque está bien este hermano. Este hermano está vivo, decía yo, ¿verdad? Está escribiendo, está compartiendo. Gracias Señor, manténle bien, decía. Y de repente que teníamos la oportunidad de vernos en alguna pantalla, yo decía, se ha engordado, Señor. Se han engordado. Otros hermanos con su cabello, pero hermano,
Yo también tuve esos momentos porque ustedes notaron en las prédicas y que no había y yo no soy cualquiera para que cualquiera ponga tijeras en mi cabeza, ¿verdad? Soy muy así, ¿verdad? Y yo, bueno, un día yo agarré la tijera y yo dije, solo yo puedo hacerlo, dije. Y me quité las puntas que salían más y todo, ¿verdad? Y yo decía, Señor, ¿qué nos estás enseñando con todo esto? Que aprendamos la lección todos. Y que en vez de distanciarnos de ti, Señor, nos acerquemos más, te amemos más, te sirvamos más, te anhelemos más. Porque usted no sabe ni yo sé cuándo vamos a pasar a la presencia del Señor. Pero gracias a Dios porque estamos vivos. Levanten la mano los que están vivos. Amén. Ahora vea para ir finalizando. Su confianza por si Él moría. ¿Cuántas veces hemos visto ese versículo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo hemos visto, ¿verdad? Pero cuando la vemos de cerca, ya es otra cosa, ¿verdad? Pastor, si él no tuvo otra cosa que decir porque estaba sentenciado. No, es que él no estaba dependiendo de la sentencia del emperador. Él sabía que estaba allí y que el propósito de Dios se estaba cumpliendo. Que si le preguntaban a él, Pablo, ¿entiendes el propósito para tu vida estando en la cárcel? Él podía decir, no lo entiendo. Peor, Dios no me reveló que iba a estar en la cárcel. Pero una cosa es que yo he aprendido, y es que Dios no es un Dios de circunstancias o por circunstancia. Dios es Dios en cualquier momento por el cual el ser humano esté pasando, por el cual su hijo esté pasando. Y eso lo vemos en la familia. Cuando su hijo se porta bien, es su hijo. Y cuando se porta mal, ya no es su hijo. Sigue siendo su hijo. Quizás es cuando más amor queremos darle para que se porte bien. ¿Sí o no? Pero Él les quiso decir a los hermanos, si están preocupados por mí, porque ustedes saben de mi sentencia, quiero decirles que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero, y esto es muy importante, si hemos sido guardados todos los que aquí estamos, aunque sabemos que la muerte es ganancia, pero aquí estamos deseando la vida. ¿Cuántos desean la vida? ¡Qué pocos! Bueno, hermano, ¿cuántos deseamos la vida? Sí. Y eso es lo que dijo él. Pero miren, dice, si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, con todo, anhelo seguir con ustedes. Vea qué bonito, ¿verdad? Con todo, yo creo que si yo sigo vivo, dice, va a ser para vuestro beneficio. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si yo quedo vivo, oiga bien, la conclusión de él, será para beneficio de la obra. Él se está ubicando en lo que él es y lo que hace. Usted puede decir, si yo quedo con vida es para beneficio de mi familia, de mi casa. Y ciertamente, cuando uno de la familia, de los cónyuges, ya no está, las cosas se ha visto y se ha dicho que son difíciles. Entonces él dice, será en beneficio de la obra si yo sigo. Y en esta circunstancia que él escribió, él salió, quedó libre. Y entonces ocupó la vida para servir a Dios. Ocupó la vida para seguir sirviendo a Dios. Ocupó la vida para seguir siendo de bendición para la iglesia y para las naciones. Así que en este día, apreciados hermanos, hago mías las palabras del apóstol y digo, gracias Señor por la vida
de nuestros hermanos, de mis hermanos, de mi familia, el templo cristiano. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Quisiera sacar mi corazón para que ustedes vean lo fuerte que late en este sentir para ustedes. Además, mis oraciones, hermano. A las 5 de la mañana hemos retomado la oración para enviarla por Facebook. Y ustedes notan, ahí no estoy orando por mí. Es raro que aparezca alcanzando a mi casa. Y no que no ore por ellos. Pero ustedes pueden ver la intensidad con la que nos envolvemos orando por ustedes. Y no nos pesa, hermano, no es carga orar por ustedes. Es un placer llevar las peticiones de cada uno de ustedes, de orar por su bienestar, de orar porque Dios tenga cuidado de ustedes. Y lo vamos a hacer hasta el último día de nuestras vidas. Y así como Él dijo, tengo esperanza de que la bondad del Señor será sobre ustedes hasta la eternidad. El que comenzó la buena obra continuará haciéndola en su vida. Festeje a Dios cuando usted vence aquello que distancia de Dios. Festeje al Señor y diga, gracias Señor, porque mi vida está consagrada a ti. Gracias Señor, siempre estoy preparado cuando tú dispongas llamarme a tu presencia. Pero si me has dejado, ayúdame a entender que tienes propósito para conmigo a favor de otros que no te conocen. Que esta pandemia que nos ha dañado, pero que hoy aquí estamos festejando, nos lleve a un propósito correcto, a un propósito que en verdad agrade al Señor. Quiero hacer una oración por cada uno de ustedes o por todos ustedes a esta hora. Pónganse de pie un momento. Padre, una vez más, no pretendo más que llamar tu atención a mi corazón para que tú confirmes en la vida de mis hermanos mi gratitud personal, mi gratitud como familia. Te doy gracias por todo lo que ellos representan en nuestra vida, por todo lo que ellos han hecho en pro de nosotros. Te damos gracias y ruego al Espíritu Santo que ministre sus corazones y que sus peticiones y necesidades sean tomadas en cuenta. Abre ventanas en los cielos y que cada uno sea bendecido y sea prosperado. Señor, gracias por las ocasiones, los momentos de oración en lo que me ocupo, Padre, en pensar en sus vidas, en pensar en su bienestar, en empatizar con lo que les aflige, les preocupa. Sé que no puedo hacer nada más por ellos, pero encomendarlos a tu cuidado ha sido mi placer y será mi placer en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque eres tú el que haces cambios en la vida de cada uno. Nosotros no cambiamos a ninguno. Eres tú el que operas en la vida de cada uno según tu propósito y tu buena voluntad. Tú tienes, Señor, tú tienes una meta y es tenernos contigo en el momento que así tú aparezcas, para tenernos para siempre, para estar a tu lado. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos presentes y por mis hermanos que el próximo domingo nos vamos a ver acá, y esta semana será una semana de mucho gozo y placer en tu presencia. Las cosas van a cambiar en la interioridad de nuestras familias. Tú te vas a enseñorear y glorificar en aquello que preocupa. Y Padre, bendecimos a El Salvador y pedimos, Padre, que esta pandemia sea distanciada totalmente de El Salvador y de las naciones. Los que sufren, los que padecen
a esta hora, estando en casa o en los hospitales, enviamos una palabra de sanidad, una palabra de bien, una palabra de salud para ellos. En el nombre de Jesús, sánalos, levántalos, restáuralos en el nombre de Jesús. Que vuelvan a casa completamente libres de la pandemia, en el nombre de Jesús, y que encuentren propósito del porqué de la vida y que consagren esta a tus pies y a tu buena voluntad. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga.